Muy bien. Si usted está en paz con los hermanos, como reflejo de estar en paz con Dios, recuerde que a la mesa del Señor usted tiene que tener sus asuntos resueltos. Ya voy a mencionar un poquito de esto, un poco más, cuando estemos celebrando la mesa del Señor, pero en esta oportunidad es un privilegio presentar a quien hoy predicará la palabra de Dios, el pastor Marcos Reversat. Creo que es la tercera vez que ya estás con nosotros, fácilmente. A él le encanta que los hombres se acerquen y lo saluden con besos, así que al final del culto, hermanos, por favor. Muy bien, Marcos, ¿puedes pasar? Está con nosotros el pastor Ernesto Harris. Siempre es un gozo tenerlo con nosotros, pero es de la casa, Ernesto. Así que, pastor, que el Señor te use para predicar su palabra. Buenas noches, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes esa noche. Reciban un gran saludo de su iglesia hermana, la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Estamos contentos también de que siempre están orando por nosotros, siempre están allí pendientes. También han enviado varias veces, no sé si han enviado o no, o si le dieron permiso o no, pero bueno, han llegado varios hermanos de ustedes a Encarnación, así que estamos muy contentos. Y debo decirle que esta mañana estuve con la iglesia en Campana, muy contento, también esta noche aquí, y debo decirle que también extraño mucho la iglesia en Encarnación, y particularmente porque no sé si puedo aguantar un día más con tantos besos, pero bueno, que el Señor nos ayude a todos. ¿Qué le parece si oramos y pedir al Señor que nos ayude esta noche? Señor, te alabamos, tú eres un Dios bueno. Gracias, Padre, que podemos tener comunión con hermanos que de otra forma probablemente nunca tuviéramos. Así que te pido que en esta noche lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no somos, haznos. Y lo que no tenemos, danos, Señor, mediante la predicación de tu palabra. Y te pido, Señor, que tú puedas alimentar a tu iglesia como solamente tú lo puedes hacer. Utiliza, Señor, este esfuerzo limitado, Señor, y pecador que yo puedo traer y cualquiera de nosotros puede traer. Y alimenta, Señor, como tú solamente puedes hacerlo. Así que ayúdanos, Señor, y sé aquí en esa noche que no te conoce, que mediante la exposición de tu evangelio, que a ti te plazca, Señor, abrir sus ojos y que pueda correr a ti en arrepentimiento y fe. Así que ayúdanos. En nombre de Cristo oramos. Amén. Quisiera que puedan tomarse un momento y que puedas pensar acerca de qué es lo que en ese momento te está causando ansiedad. ¿Qué es lo que te está haciendo sentir ansioso? Tómese un segundo y haga ese trabajo. ¿Qué es lo que en ese momento te está haciendo sentir ansioso? ¿Lo tienen en mente? Mi conjetura, mis hermanos, es que hay casi probablemente tantas causas de ansiedad esa noche como personas en esta sala. Podría ser el resultado de un examen médico que estás esperando. Podría ser un examen que estás a punto de realizar en la escuela o en la universidad. Podría ser incluso cosas importantes como el cambio climático. O podría ser tal vez algo aún más personal como una factura vencida o una deuda. Y que estás aquí esa noche pero realmente no sabes mañana cómo deberás pagarla. Incluso puede ser que no sea nada más que la ansiedad que puede surgir al pensar nada más en la interacción social que tú tienes que pasar y tienes que tener con las personas a tu alrededor después de que termine el servicio. De nuevo, hay muchas cosas que nos pueden causar a ti y a mí ansiedad. Pero yo creo, mis hermanos, que todas estas cosas tienen algo en común. Todas ellas tienen algo
que probablemente tiene su misma raíz, que es un futuro que es incierto. Y que no solamente es un futuro incierto, sino que también, para empeorar las cosas, no está bajo nuestro control. Eso es realmente como lo que nos atrapa a ti y a mí. Ahora, con esa ansiedad en mente, piensa por un momento en cómo te sentirías ahora mismo si ahora mismo tú supieras cómo ese futuro se desarrollaría. ¿Lo tienes? Apuesto que puedes sentir algo de alivio. Y te das cuenta que, wow, en realidad ni siquiera importa si sale bien o si sale mal. Y si simplemente yo supiera eso, ya podría prepararme para lo que viene. De nuevo, la ansiedad, mi querido hermano y amigo, está en el corazón mismo de la experiencia humana. Y aunque podamos contar con medicamentos notables que tal vez puedan ayudar y terapias que tal vez puedan aliviar nuestra experiencia de ansiedad, esa causa subyacente de la ansiedad, como quiera, persiste. No desaparece. El futuro está allá afuera. Nosotros no lo sabemos. Y número 3, no está bajo mi control. Y yo creo que es llamativo que en esa experiencia, en esa realidad, la Biblia nos dice a ti y a mí, no estén ansiosos. Dicen, no estén por nada afanosos. Pero aquí está, creo que el asunto acerca de eso. Dice, no estés ansioso, no porque tú y yo podamos conocer el futuro, sino porque se supone que tú y yo conocemos a aquel que conoce el futuro. Y esa noche en Daniel capítulo 2, vamos a encontrarnos justamente con un muy ansioso monarca absoluto. Y simplemente piensen en eso, no podemos pasar por alto la ironía aquí, porque al igual que los monarcas absolutos en el antiguo cercano oriente, ellos estaban en control de absolutamente todas las cosas. Como cualquier cosa que ellos quisieran, que simplemente sucedieran, simplemente podían hacer así y de manera inmediata iba a suceder. Y sin embargo, aquí en nuestro texto tenemos a un realmente ansioso monarca absoluto. De manera que quiero que mientras consideramos lo que Daniel tiene que decirnos en esa noche, yo quiero que tú y yo podamos considerar lo que significaría para ti y para mí conocer al Dios de los cielos, al Dios que está a cargo de la historia de la tierra. Así que pasen conmigo al capítulo 2 del libro de Daniel. Simplemente voy a comenzar leyendo los 3 primeros versículos para cómo preparar la escena en esa noche. Daniel capítulo 2, y voy a leer los versículos del 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. Y dice así la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, ese tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, a los encantadores, hechiceros y calderos para que le explicaran al rey sus sueños. Así que vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu literalmente se ha turbado, llenado de ansiedad por el deseo de entender el sueño. Que mira, aquí es donde el capítulo comienza, y simplemente para tener algo de contexto, porque llegamos al capítulo 2, este es el segundo año de este rey Nabucodonosor. Daniel, para los que conocen, y sus amigos, que eran básicamente como la crema innata, la élite de Israel, han sido deportados a Babilonia. Están allí ahora sirviendo ante este rey babilónico, que es el rey Nabucodonosor. Y ese rey, que le voy a llamar Nab, porque es muy largo el nombre, ese rey Nab ha tenido un sueño. Y noten, él está aquí completamente turbado. Y Nabucodonosor lo podemos saber por fuentes externas, en realidad fuentes contemporáneas que los arqueólogos tal vez han descubierto. Sabemos que Nabucodonosor era un hombre profundamente religioso. Él creía en los dioses, o él oraba a los dioses, era un hombre muy religioso. Y él creía
que los dioses hablaban a los hombres a través de sueños, y particularmente hablaban a los reyes a través de sueños, de manera que él está ansioso. Él ha tenido un sueño y él es ansioso por saber qué es lo que esto significa. Así que, ¿qué es lo que hace? Convoca a sus sabios, a quienes se le llama de diversas formas aquí, pero son conocidos como los caldeos. Así que de nuevo, él convoca a sus sabios para averiguar qué es lo que los dioses tienen que decirle a ese rey. De manera que eso establece lo que yo creo que es el argumento principal de ese capítulo, de lo que ese capítulo pretende convencernos a ti y a mí. Y si todo lo que yo voy a decir, una cosa te vas a recordar, que sea simplemente esto. Dios nos ha revelado sus planes a su pueblo para que las naciones puedan conocer a Dios. Dios nos ha revelado sus planes a nosotros como su pueblo, en ese caso a Daniel, para que las naciones puedan conocer a Dios. Porque finalmente esa es la cuestión, mis queridos hermanos. Es conocer a Dios, no el futuro, lo que alivia nuestra ansiedad. Pero como quiera, ansiedad o no, es conocer a Dios lo que debe ser el asunto más importante de nuestras vidas. Así que vamos a ir por todo el capítulo 2. Es un capítulo largo, les prometo que no vamos a salir después de las 12 de la noche y lo voy a leer en pasos. Y vamos a desempacarlo rápidamente en 4 pasos a medida que se desarrolla la historia. Y otra vez, es una historia dramática, probablemente muchos de ustedes conocen aquí. Y vamos a comenzar primeramente con la ansiedad del escéptico. Luego vamos a ver la confianza del creyente. Número 3, vamos a ver los planes de Dios. Y número 4, la respuesta de la nación. Así que de nuevo, la ansiedad de un escéptico, la confianza del creyente, los planes de Dios, los planes del Señor y la respuesta de la nación. Y de nuevo, mientras hacemos esto, es mi oración que puedas considerar qué diferencia haría en tu vida y en mi vida de manera personal si tú y yo conociéramos al Dios que controla el futuro. Y yo no sé si tú sabías eso, incluso tu futuro y el mío. Comencemos número 1 con la ansiedad del escéptico. Capítulo 2, versículo 1, y vamos a ir hasta el versículo 13. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, ese tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Es que mandó llamar al rey, a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Y respondieron ellos por segunda vez y dijeron: refiera al rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Y respondió el rey y dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo porque veis que mis órdenes son firmes. Que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros. Porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por lo tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Así que los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha podido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Noten, lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Es que a causa de eso el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el decreto de que mataran a todos los caldeos, a todos los sabios, Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Es que aquí es donde todo comienza. Nabucodonosor quiere que sus consejeros espirituales le expliquen el sueño.
ellos responden de manera bastante comprensible. Bueno, rey, cuéntanos el sueño y luego entonces te vamos a explicar el sueño y te daremos la interpretación, como esta era la costumbre en ese momento. Tal vez incluso pienso que le haya sucedido ya esto antes, pero esta vez Nabucodonosor, note, se muestra escéptico. ¿O por qué? ¿Por qué es que nosotros podemos saber eso? Bueno, aquí está su respuesta en el versículo 5. El rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, literalmente les va a ir mal. La pena por fallar en ese momento es extrema. Los van a descuartizar. La desgracia va a caer sobre sus familias, incluso para todas las generaciones futuras, porque sus tierras de sus antepasados, sus hogares serán convertidos literalmente en basura, en escombro. Pero por otra parte, noten, la recompensa es igualmente extrema. Aumento de riqueza, honor público. Ahora, algunas personas piensan que tal vez en ese momento Nabucodonosor ha tenido la experiencia que todos nosotros hemos tenido, y es que has tenido un sueño, te despiertas y simplemente recuerdas el final del sueño, pero no puedes recordar casi nada. Es que muchos piensan que Nabucodonosor simplemente ha olvidado su sueño, pero no creo que eso es lo que esté pasando aquí, porque noten el versículo 8. Respondió el rey: ciertamente sé que quieren ganar tiempo porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. En otras palabras, si él le cuenta a ellos su sueño, bueno, lo que ellos pueden hacer es a veces inventar cualquier interpretación que ellos quieran, y él no tiene forma de probar si su interpretación finalmente es verdadera. No tiene forma como de falsificar o de refutar lo que ellos les dicen. Y yo creo que eso, mis hermanos, es una respuesta sorprendentemente moderna, racional. En otras palabras, él necesita una revelación sobrenatural. Otra vez, él sabe que eso es lo que necesita. Él necesita el significado del sueño. Él cree que eso vino de los dioses. Él necesita saber que el significado también de ese sueño también ha venido del cielo. Pero ¿cómo el rey puede saber si la revelación que alguien le dice, cómo puede saber que es digna de confianza? ¿Cómo podría él probar que ese mensaje de los dioses que estos seres humanos le dieron es verdad? ¿Cómo podrían saber que es confiable? Bueno, responde con una muy racional prueba de lo que al final es algo que es sobrenatural. Él dice básicamente: okay, cuénteme el sueño primero y entonces podré tener confianza. Entonces podré yo saber que me han dado una interpretación que viene del cielo. Porque yo sé lo que soñé, pero si tú sabes también lo que yo soñé, entonces los dioses te lo han revelado. Lo que significa que probablemente puedo confiar en que los dioses también han revelado la interpretación. Ahora noten, los caldeos están horrorizados. Ellos dicen como nadie puede hacer eso. Nadie en la tierra, versículo 10, puede saber o hacer lo que el rey le pide. Es imposible, ellos dicen. Y todos saben que es imposible. De hecho, ellos continúan diciendo: todo el mundo sabe, querido rey, que esto es así. Es por eso que ningún rey, a pesar de todo su poder, ha hecho jamás este tipo de peticiones a sus consejeros. No se le pide a los sabios que hagan lo imposible. Y ellos continúan diciendo: mira, solamente los dioses pueden hacer esto, y ellos no habitan con los mortales. En otras palabras, básicamente le están diciendo al rey, como take it easy, diría el americano, tranquilo. Así no es como funciona este juego de asesores religiosos. O sea, tú estás cambiando las reglas, haciendo cosas imposibles. Es una extraordinaria admisión, noten, de parte de estos sabios, que en realidad ellos no son
quienes ellos dicen ser. Yo creo que esto es exactamente por qué Nabucodonosor hace su demanda. Él genuinamente cree que un mensaje divino se le ha enviado y él sospecha que este mensaje probablemente realmente sea algo importante para su propia vida, de manera que él sospecha que la religión que le ha sido ofrecida es solamente un chiste y un juego. Y en ese momento no está jugando. Y cuando sus consejeros religiosos no pueden ayudarle, él entonces ordena la ejecución de todos ellos, no solamente los que están parados frente a él, sino a toda la clase de caldeos, de consejeros religiosos, y eso incluía a Daniel y sus amigos, a quienes tú y yo podemos conocer en el capítulo 1. De manera que permítame simplemente aquí en ese momento hacer una pausa y preguntar, ¿cómo realmente puedes identificarte con el viejo Nabucodonosor aquí? Como yo puedo. Quiero decir, tal vez estás aquí esa noche y no eres cristiano y sin embargo sospechas, tienes la impresión de que hay algo más en esa vida. Sospecha que tal vez hay una trascendencia, que tal vez hay un significado para ese universo y para esta vida, pero donde quiera que tú has estado mirando, cuando intentas entender algo de este significado, todo lo que encuentras es como religión y literalmente palabrerías religiosas. Palabrerías sobre la experiencia religiosa de otras personas. Palabrerías de sus intuiciones, de sus opiniones. Y de repente empiezas a darte cuenta de que si voy a mirar la religión y si voy a mirar el discurso religioso para entender el significado del universo y del mundo y de mi propia vida, me parece que simplemente todo parece circular, como siempre parece simplemente lo mismo. Así que ¿cómo puedo entender y conocer y saber si hay más allá de esa vida? De manera que muy rápidamente te das cuenta que lo que necesitas, más que cualquier otra cosa, es revelación. Necesitas que Dios hable desde el cielo, pero otra vez, ¿cómo puedes saber con toda seguridad de que las palabras que te hablan, las palabras que te presentan, cuando alguien más viene y te dice, esto es revelación de Dios, ¿cómo tú puedes saber con toda seguridad y con toda certeza de que realmente lo es? Bueno, ¿qué tal la prueba de Nabucodonosor? ¿Qué tal si esa persona que quiere tratar de probarte algo, hace algo que solamente los dioses pueden hacer? Eso es lo que Nabucodonosor exigió y yo creo que no es una mala prueba en realidad. De manera que yo simplemente esa noche quiero plantearte, ¿estás feliz, contento de simplemente permanecer en tu sentido de, bueno, realmente, no sé, yo creo que hay algo más, pero creo que nadie puede saberlo y voy a continuar mi camino? O, por otro lado, estás dispuesto a considerar y tal vez incluso poner algunos criterios que si lo llegan a cumplir, podrás saber con toda seguridad que ese debe ser Dios hablando y yo necesito escucharlo. ¿Estás dispuesto a establecer una prueba de que luego, si esa prueba se llega a probar, te haga a ti responsable de cómo respondes? Eso es lo que Nabucodonosor hizo. Y esa es la ansiedad del escéptico. Es una ansiedad que es compartida por muchas personas en el mundo hoy. Y creo que incluso muchas personas en esta sala en esa noche. Pero la historia sigue avanzando. Esto simplemente plantea el problema. Así que sigamos adelante. Número 2, a la confianza del creyente. Retomémoslos en el versículo 14 y vamos a ir hasta el versículo 30. Entonces Dios habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto y Daniel fue a pedirle al rey que le dieran tiempo para declarar la interpretación al rey.
Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Así que después fue Daniel donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Así que el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama eran esto. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado ese misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que tú entiendas, los pensamientos de tu corazón. Vamos a detenernos allí. Noten, el contraste entre Daniel y Nabucodonosor es sumamente marcado aquí. Mientras que el viejo Nab está ansioso, está enojado y listo para matar a todos, Daniel aquí está tranquilo. Noten, él le habla al capitán de la guardia, se nos dice aquí en el versículo 14, con discreción y sensatez. Y luego en realidad él va al rey, quien acaba de ordenar su ejecución. Él va al rey personalmente para pedirle más tiempo para que pueda dar la interpretación. Noten, habla acerca de confianza. Y luego, ¿qué es lo que hace? Él vuelve a casa, reúne a sus amigos, les pide que oren al Dios de los cielos que revela el misterio, y luego, aparentemente, se va a la cama. ¿Por qué Daniel está tan confiado aquí? Quiero decir, no hay ni rastro de preocupación. Hay urgencia, sin lugar a dudas. Él entiende que se ha dictado un edicto para su ejecución, de manera que el tiempo es esencial, hay urgencia, pero en el texto tú no puedes percibir ni una sola pizca de preocupación con él. No, él va a casa, y ya sea mientras duerme, o tal vez simplemente mientras está acostado ahí en su cama en la oscuridad, Dios le da entonces una visión. Y esa visión revela el misterio, y puede ver eso aquí en el versículo 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. ¿Por qué Daniel estaba tan tranquilo y confiado? Yo no creo que su confianza estuviera en su capacidad. Se nos dice en el capítulo 1 que se le había dado la capacidad de tener visiones y sueños, pero no creo que su confianza esté en su habilidad, porque hasta donde sabemos, esta es la primera vez que él muestra esa habilidad. Tampoco creo que realmente su confianza esté en su piedad. No hay nada en el texto que pudiera sugerir que debido a que él ha sido tan fiel desde el capítulo 1, Dios le va a salvar la vida ahora a su siervo. Y número 3, tampoco él sabía de antemano, como él no sabía lo que iba a pasar. Daniel no conoce el futuro. Así que, ¿por qué Daniel está tan confiado?
Y yo creo que el texto lo deja aquí muy claro. Daniel conoce a aquel que sí conoce el futuro. Él conoce al Señor, a quien él llama el Dios de los cielos, el que está por encima y en control de todas las cosas. Y yo creo que este es justamente el punto de su oración de los versículos 20 a 23. Como en muchos sentidos, este es como el clímax de todo el capítulo, es el punto como culminante de ese capítulo. Y yo encuentro esto sumamente interesante, porque si esto fuera una película de Hollywood, Daniel, la historia de Daniel y particularmente capítulo 2, fuera una película de Hollywood, y creo que sería una gran película, por lo que sé no se ha hecho una película de Daniel hasta el día de hoy. Algunos de ustedes también pueden decir después si hay una gran película de Daniel, pero si Hollywood fuera a convertir esto en una película, nosotros en ese momento tendríamos ahora como esa escena dramática, como sumamente larga, con Daniel luchando en oración, suplicando constantemente por su vida, aumentando la tensión en la película de ¿va a ser salvado o no será salvado? ¿Va a ser asesinado o no? Sí, porque ahí está como la tensión dramática de la historia. Pero noten, no es esto lo que al autor le interesa. El narrador se salta todo eso y en cambio todo el énfasis está puesta justamente en esa oración, donde Daniel alaba a Dios. Quien Daniel dice que posee toda sabiduría y posee todo poder, quien establece reyes y quita reyes, quien cambia las estaciones, quien da sabiduría y revela misterios como Él quiere, a quien Él quiere. Implícito aquí en la oración de Daniel está el reconocimiento de que Dios no tenía que revelar el misterio a Daniel. Dios de hecho aquí no tenía que hacer absolutamente nada, pero Dios lo hizo. Él sí le reveló el misterio a Daniel porque Él no es solamente el Dios de los cielos, aquel que está sobre todas las cosas y sabe todas las cosas y tiene control de todas las cosas, sino también porque lo ven aquí en el versículo 23. Él es el Dios de sus padres. Y eso literalmente es un nombre notablemente íntimo para Dios. Y solamente aparece aquí mismo, es una especie de como centro de todo este pasaje. El Dios que controla todas las cosas, el Dios que está a cargo de la historia y conoce todo y mueve todas las cosas hacia sus fines, es al mismo tiempo el Dios de sus padres. El Dios que hizo promesa a Abraham y a su descendencia de amarlos. Noten, la fuente de la confianza de Daniel es su conocimiento del Dios que hace y cumple promesas. Daniel explica todo eso al rey. Le dice a Nabucodonosor que sus consejeros tenían razón. Vemos aquí en el versículo 27. Nadie, ningún ser humano es capaz de hacer lo que el rey pidió. Pero, versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela misterio. Y se lo reveló a Daniel. Y no como él dice en el versículo 30, porque tenga más sabiduría él, Daniel, que cualquier otro. Sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación. Y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. De nuevo, Daniel conocía a ese Dios, y ahí es donde finalmente su confianza reposaba. Así que, cristiano, en esa noche, el punto principal de este capítulo, escúcheme bien aquí, no es el ejemplo moral de Daniel. Básicamente, nunca me van a oír decir a través de este sermón, y espero que nunca nadie a través de este libro de Daniel, atrévete a ser un Daniel. No, olvídate de esa macanada, como dirían en Paraguay. Ese nunca será el punto. El punto principal aquí no es que debemos ser como Daniel y su ejemplo moral. Sin embargo, habiendo dicho eso, tampoco debemos ignorar su ejemplo. Daniel aquí estuvo marcado por una confianza tranquila y noten, antes de que Dios respondiera a su oración. Daniel estaba marcado por una confianza tranquila incluso antes de saber por qué el rey estaba tan enojado con él y lo quería muerto.
Y otra vez, la confianza de Daniel no era que él supiera de antemano que todo va a salir bien. No fue porque entendiera completamente la situación y realmente este era un hombre muy sabio y por eso realmente podía estar tranquilo. Su confianza no se debía a que fuera un miembro de la corte y tuviera el oído del rey y por lo tanto puede tratar de persuadirlo para que a él por lo menos no lo mate. No, su confianza estaba en que él conocía a Dios. Él sabía que el Dios de los cielos, que tiene el control de todo, es también su Dios. Es que, cristiano, es tan fácil para ti y para mí estar ansioso por las cosas que tú y yo ni siquiera podemos controlar. Y hay muchas de esas cosas. Y sí, ahora algunos de ellos pueden que no importen demasiado, pero otros tal vez realmente importan. Pero Daniel nos recuerda que nosotros, tú y yo, no necesitamos conocer el futuro. No necesitamos saber cómo va a resultar todo para ser personas que se caracterizan por la confianza serena en lugar de ser personas completamente llenas de ansiedad. Ser cristiano es ser alguien que sabe que Dios es tanto el Señor, muy por encima de todo, controlándolo todo, y al mismo tiempo un padre que ama tiernamente a sus hijos. Así que, cristiano, ¿quieres estar menos ansioso? Bueno, pastor, es una pregunta tonta. Por supuesto que quiero estar menos ansioso. ¿Quién de nosotros que experimentamos ansiedad no quiere estar libre de esa ansiedad? No, déjame ser claro otra vez. Hay un lugar tal vez para la medicina, porque tal vez parte de lo que experimentamos en la ansiedad en realidad puede ser una especie de cosa biológica que está sucediendo. De manera que hay lugar para la medicina, hay un lugar para la consejería que puede ser de gran ayuda para nosotros. Pero de nuevo, no olviden que no hay nada más importante mientras tú y yo lidiamos con nuestra propia ansiedad que crecer en nuestra intimidad con el Señor que te ama y sabiendo que el Señor te ama y es tu Padre. No hay nada más importante finalmente que eso. ¿Qué le dice Pedro a unos cristianos del primer siglo que estaban siendo activamente perseguidos? ¿Qué es lo que le dice? Dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cristiano, Dios tiene cuidado de ti. Y pastor, ¿cómo puedo saber que Dios tiene cuidado de mí? Lo acabamos de cantar. Él lo demostró en la cruz. Lo ha demostrado sin ninguna sombra de duda en la cruz. Él murió por ti mientras aún tú eras un pecador. Lo que significa que Él cuida de ti ahora mientras todavía eres un pecador. Él no se preocupa solamente por ti cuando haces las correcto o cuando simplemente tomas las mejores y más sabias decisiones. No, Él se preocupa por ti siempre. Siempre nos ama. De hecho, puedo llegar a decir que cuanto más ansioso estés, creo que incluso en realidad puedes estar más atraído por ti. Al igual que un padre, cuando yo veo a mi hijo en angustia, me siento atraído hacia él. Eso no es como que me aleja. Cristiano, ese es el Señor. Él se siente atraído hacia ti, incluso en la debilidad de tu ansiedad. Él se preocupa por ti, así que pon tu ansiedad sobre Él. Pero como dije, el punto de esa narración no es la ansiedad de Daniel, es solamente para recordarles que se nos ha dado un mensaje. Dios nos ha revelado sus planes para que las naciones puedan conocer a Dios. Y yo creo que la evidencia de eso es en parte a que la sección más larga de este capítulo es la narración que está dedicada al sueño del rey y a la exposición del plan de Dios. Daniel nos acaba de decir que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor para que supieran lo que sucederá al final de los días, versículo 28. Él dijo que se lo reveló a Daniel, no para salvar la vida de Daniel, sino para que la interpretación fuera dada al rey. Versículo 30. De manera que aquí otra vez está la pregunta y cada vez vamos aterrizando más. ¿Por qué el rey necesita saber el futuro si tú y yo no lo sabemos? ¿Por qué es que él tiene este énfasis de que Dios le dio a conocer para que él supiera lo que va a suceder? ¿Por qué el rey necesita saber el futuro si tú y yo no lo sabemos?
Así que miremos número 3, al plan de Dios. Y retomémoslo aquí en el versículo 31. Daniel está entonces ahora explicando el sueño. Tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que habían golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez de hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y ese reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como dice que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, y subrayen eso, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. De manera que el sueño es bastante sencillo. Una aterradora y colosal estatua hecha de oro, plata, bronce, hierro y barro. La estatua se hace añicos, es golpeada por una piedra que no fue cortada por mano humana. La estatua es reducida a polvo y arrastrada por el viento, pero la piedra luego crece y llena el mundo entero como una montaña, que en el simbolismo del Antiguo Testamento es el simbolismo de la soberanía de un reino. Así que son los versículos 31 al 35. Ahora noten, si Daniel se hubiera equivocado, el rey habría dicho, mal, eso no fue el sueño, están todos muertos, serán ejecutados. Pero noten que la narración continúa. Ese fue el sueño. Y así Daniel ahora explica entonces lo que el sueño significaba. Y cada parte de la estatua representa un sucesivo imperio mundial, siendo Nabucodonosor la cabeza de oro, el rey de reyes y gobernante sobre todos ellos. Y Daniel dice que después de que tú te hayas ido, va a surgir un imperio inferior. Y luego otro, hasta que finalmente va a venir uno que está representado por el hierro mezclado con barro. Y ese reino, ese imperio, Daniel lo describe un poco más, será increíblemente fuerte porque el hierro va a aplastar todo, pero también al mismo tiempo es quebradizo por el barro. Y él explica que eso simboliza que en ese reino van a estar pueblos mezclados, pero no van a estar juntos. Y luego continúa diciendo que en los días de aquel imperio, ese último, el cuarto de los imperios, el Dios de los cielos establecería su propio reino, representada por aquella piedra que no fue cortada por manos humanas. Y ese reino nunca sería sucedido por otro, nunca sería pasado a alguien más, sino que en cambio ese reino va a poner fin a todos los demás reinos. Y Daniel entonces concluye, el gran Dios ha hecho saber al rey
lo que sucederá en el futuro, en los últimos días. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Versículo 45. Así que ahí lo tienen. Ahora conocen el sueño y también su interpretación. Todo muy claro, ¿verdad? No. Así que con el beneficio de la retrospectiva, y debemos recordar, estamos aquí mirando hacia atrás. Ellos están aquí mirando hacia el futuro. Nosotros estamos mirando aquí hacia atrás. Así que con el beneficio de la retrospectiva y un poco de conocimiento del Antiguo Testamento, no es difícil darle sentido al sueño. El imperio babilónico sería sucedido por el imperio medo-persa. De hecho, vamos a ver que eso justamente sucede al final del libro de Daniel, cuando el rey Ciro venga. Y luego va a ser seguido por el imperio griego de Alejandro Magno. Y finalmente, número 4, el imperio romano, increíblemente imperio fuerte, pero un imperio que se dividiría, como se lo describe aquí, y eventualmente caería. Ahora, esta es la primera cosa que yo creo que debemos considerar acerca de eso, ahora que he explicado en qué todos estamos de acuerdo a lo que las diferentes partes de la estatua se está refiriendo. Noten que Nabucodonosor no necesitaba saber nada de eso a fin de que él pueda tener un suspiro de alivio. ¿Saben ustedes cuándo da un suspiro de alivio? ¿Cuándo Nabucodonosor siente que toda su ansiedad disminuye? Es cuando escucha a Daniel decir: después de usted, un reino inferior se levantará. En otras palabras, esto no me va a pasar a mí. Eso viene después de mí. Quiero que en ese momento Nabucodonosor ya no se siente más ansioso, él está a salvo. Dios le había hecho cabeza de oro, y sí, una vez que él se ha ido, una vez que él muera y se haya ido, otros imperios vendrán, y tal vez sus hijos no podrán retener el imperio, pero ese no es más su problema, es el problema de sus hijos. Ese es el problema de alguien más. Y yo creo que lo que eso nos dice es que el propósito de Dios al enviar el sueño y al enviar a Daniel para explicar el sueño no era que pudiera ser aliviado Nabucodonosor de su ansiedad. El propósito de Dios era revelar su plan a través de Daniel para que Nabucodonosor, el rey más poderoso en ese momento, y yo creo que el rey más poderoso que ha existido en toda la tierra, que en cierto sentido representaba a todas las naciones gentiles, para que ese rey poderoso supiera que había un Dios en el cielo, que iba a establecer un reino aún mayor que el rey Nabucodonosor. En otras palabras, esa interpretación viene a Nabucodonosor no simplemente como una advertencia, aunque hay elementos de advertencias aquí, sino más bien como una invitación. Nabucodonosor, hay alguien más grande que tú. Habrá un reino más grande que el tuyo, y tú deberías querer estar en ese reino. ¿Y cómo Dios va a establecer ese mayor reino? Bueno, Daniel nos dice, Él lo va a hacer a través de una piedra no cortada por manos de hombre. Y tú dices, ¿cómo qué tiene que ver una piedra aquí? Es una imagen extraña, hasta que tú y yo empezamos a darnos cuenta. Y aquí es donde el conocimiento del Antiguo Testamento resulta útil. Si te has preguntado una vez por qué debo leer esta parte de la Biblia tan aburrida, con lleno de letras, aquí es importante. A través de toda esa parte de la Biblia, Dios ha estado utilizando esta imagen de una piedra o una roca para describir su gobierno salvador sobre su pueblo y sobre las naciones desde casi el principio mismo. ¿Qué, pastor? Suena bien, pero ¿dónde rayos usted ve eso? En Génesis capítulo 49, versículo 24. La tribu de Jacob es bendecida por las manos del poderoso Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Salmo 118. El rey ungido de Dios, el rey que va a librar al pueblo de Dios, es descrito como la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y luego el profeta Isaías va a retomar esta misma imagen de la piedra. Y en el capítulo 8 de Isaías nos va a explicar que esta piedra sería literalmente divisiva. Algunos encontrarían que esa piedra como un santuario, pero otros van a encontrar esta piedra como un tropiezo y un motivo de escándalos. Así que Daniel, al final de todos estos, más tarde que todos estos autores,
revela que esta piedra sería finalmente el rey que establecería el reino de Dios por siempre y para siempre. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quién es ese rey? 600 años después de la profecía de Daniel, alguien llamado Jesús, no sé si lo has escuchado alguna vez de él, nació en Nazaret, en una pequeña ciudad del Imperio Romano, de una virgen, en cumplimiento de otra de las profecías de Isaías. Y como hombre Jesús declaró que el reino de Dios había llegado. Y él demostró que traía ese reino por todos los milagros que él había realizado. Pero asimismo, como el salmista había predicho, Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, por el mismo pueblo que vino a salvar. De hecho, en Lucas capítulo 20, Jesús confronta a esos líderes religiosos y su rechazo del Mesías. Y él cuenta una parábola en contra de ellos. Y ellos se horrorizan y dicen, de ninguna manera nunca rechazaríamos al Rey de Dios cuando Dios lo envíe. Y él responde con la simple pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y ellos simplemente no pudieron responder. Jesús afirmó ser la piedra de Génesis 49, Salmo 118, Isaías 8 y Daniel 2. Y sus palabras fueron confirmados cuando esos mismos líderes le dieron la razón y le entregaron a los romanos para que lo crucificaran y lo sepultaran simplemente unos días después de que él había dicho eso. Y por supuesto, si eso fuera lo que todos nosotros supiéramos, si esto sería el único conocimiento que tuviéramos, todo esto como quiera seguiría siendo un enigma y confuso. Pero Jesús en realidad explicó lo que su muerte significaba antes de morir. Jesús no iba a la cruz como un mártir, no, Jesús fue a la cruz como sustituto, como un rescate por todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él. Jesús explicó que con su muerte Él lograría la salvación de muchos y que realmente y finalmente establecería el reino de Dios. Un reino que continuaría creciendo hasta llenar finalmente como una montaña el mundo entero. Y de hecho, cuando lees el libro de los Hechos, es más o menos justamente lo que vemos. Vemos el libro de los Hechos relatando el crecimiento del reino de Dios, no como un reino político, sino como un reino espiritual, a medida que más y más personas de todas etnias y lugares comienzan a declarar que Jesús es el Señor. De hecho, el mismo hecho de que tú y yo estemos sentados aquí hoy escuchando este mensaje es una prueba, yo creo, de que efectivamente el reino de Dios, no como un reino político, sino como un reino espiritual, ha alcanzado hasta los confines de la tierra. Creo que es difícil alejarse más de Jerusalén que Buenos Aires e inclusivamente que Encarnación, Paraguay. De manera que aquí está la pregunta. ¿Por qué tú y yo deberíamos creer este mensaje del cielo sobre Jesús? ¿Por qué deberíamos creerlo? Yo te sugeriría que tú lo creas por la misma razón que Nabucodonosor creyó a Daniel. Daniel hizo lo imposible, él reveló su sueño sin que Nabucodonosor le dijera de qué se trataba. Y amigos, Jesús hizo aún algo más imposible. 3 días después de su crucifixión y entierro, Jesús resucitó entre los muertos. Él se levantó de entre los muertos por su propio poder y por la voluntad de Dios y fue presenciado por cientos de personas. Y parafraseando a los consejeros caldeos, eso es tan difícil que nadie puede hacer eso excepto Dios, cuya morada no está entre los mortales. Pero aquí está la buena noticia del Evangelio. Dios ha hablado en la persona de Jesucristo y ha bajado para morar con los hombres como tú y como yo. Él ha hecho lo imposible muriendo y resucitando de nuevo por su propio poder para que tú y yo podamos ser rescatados, no solamente de la ansiedad de tu vida, sino incluso por el quebrantamiento total de nuestra vida, de la culpabilidad de nuestra vida, para que tú y yo podamos saber con certeza que el mensaje del Evangelio es verdadero
y su interpretación fiel y confiable. Así que, amigos, si no eres cristiano esta noche, este es el mensaje que Dios ha enviado desde el cielo. No en un sueño, sino en carne y hueso y en la historia. Y hoy es ese día para escuchar ese mensaje y creerlo confiando en Él, porque este mensaje viene a ti como una invitación a ser parte del reino de Dios. Y todo eso conduce finalmente y brevemente a la respuesta de la nación. Versículo 46 hasta el final. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar ese misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Y por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y a Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Hermanos, nuestro texto comenzó con Nabucodonosor lleno de ansiedad, con sus consejeros temblando ante él, explicando que solamente los dioses podían hacer lo que él pedía y ellos no podían hacerlo. Pero el texto termina con Nabucodonosor postrado ante Daniel, confesando que tu Dios en verdad es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar ese misterio. Y noten la respuesta de Nabucodonosor. Él confiesa que el Dios de Daniel está por encima de todos los demás. Ahora, yo no creo que Nabucodonosor se haya convertido en ese momento, no se haya convertido al judaísmo, pero él ha comenzado un viaje que, si tú continúas en los siguientes capítulos, él finalmente va a confesar que el Dios de Daniel está sobre todo. Y noten por qué. Él no confiesa eso, no porque conozca el plan. Él confiesa que Dios está sobre todo porque Daniel pudo revelarlo de manera convincente. Y yo creo que esta es finalmente la implicación final de ese capítulo para ti y para mí, particularmente para nosotros como cristianos, pero también aquellos de ustedes que en esta noche están aquí, que no son creyentes y que estamos juntos aquí. Porque la pregunta es, como dirían los puertorriqueños, ¿por qué rayos tú deberías creerme a mí? Yo he dicho que tú deberías creer a Jesús porque Él resucitó de los muertos, pero ustedes me están escuchando a mí, no están escuchando a Jesús. Él no está por aquí hablándoles en la carne. Me estás escuchando a mí, un tipo de una ciudad que nadie conoce, o estás escuchando tal vez a tus amigos, o estás escuchando a tu familia que te trajo tal vez en esta noche. ¿Por qué debería creernos a los creyentes? Bueno, esto es lo que yo quiero decirte en esta noche. No nos creas porque somos sinceros. No nos creas porque somos amables. No nos creas porque sería lindo estar en una comunidad como esa y la gente aquí es tan amable y me saluda tan bien. Créenos por la misma razón que Nabucodonosor le creyó a Daniel. Daniel demostró que él tenía un mensaje de Dios al hacer lo imposible. Y amigos, si tú no eres cristiano, yo quiero sugerirte en esa noche que eso es justamente lo que la iglesia es, incluyendo esa iglesia local. Es una prueba de que el mensaje es verdadero. Porque la iglesia que el mensaje crea, simplemente esto, mis queridos hermanos, es imposible. Esto que ustedes ven aquí no tiene ningún sentido según los estándares humanos. Simplemente mira a tu alrededor. Mira simplemente por un momento a la persona que está a tu lado y a tu alrededor. De verdad, mira. Ve a las personas que están aquí. Ve a personas como tú y como yo. ¿Y qué es lo que tú ves aquí? ¿Ves personas que son todos iguales? ¿Ves personas que todos aquí se parecen y que tienen los mismos pasatiempos, actividades e intereses?
No, eso no es lo que tú y yo vemos en este local, en esa iglesia. Tú ves un grupo de personas que se aman unos por otros por ninguna otra razón de que tienen a Jesucristo en común, y eso es todo lo que necesitan para amarnos unos a otros. Tú ves un grupo de personas que no están relacionados entre sí biológicamente, que son de diferentes trasfondos y etnias. Tú ves personas que tienen intereses realmente diferentes. No puedo creer que puedo ser amigo del pastor Dardo porque es de Boca. Otra vez, esto no es un grupo de personas que tienen muchas cosas en común. No somos un club, no, pero este es un grupo de personas que, mis hermanos, realmente hacemos lo imposible todos los días. Que se aman unos a otros, incluso cuando es difícil. Porque yo no sé si tú sabías esto, tú y yo somos difíciles de amar. Que perdonan cuando hemos pecado unos a otros, porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Personas que reconocen sus pecados y se arrepienten en lugar de simplemente continuar poniendo excusas. Y personas que están dispuestas a servirse unos a otras, inclusive sin recibir absolutamente nada a cambio. En resumen, mientras tú miras a tu alrededor, a esa iglesia, yo quiero decirte lo que tú ves. Lo que tú ves es Cristo en nosotros, siendo formados en nosotros por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, porque Jesucristo resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y ahora está reinando a la diestra del Padre. Y esa es la razón por la que Pablo en Efesios 3 llama a la iglesia, a este grupo de personas que no tiene mucho que ver según los estándares humanos, pero Pablo llama a la iglesia, y como simplemente piensan esta verdad, la manifestación, el despliegue de ¿qué? De la sabiduría de Dios. En otras palabras, es a través de la imposibilidad de la iglesia que el misterio de Cristo que tú y yo proclamamos se hace visible por el amor de Cristo que tú y yo practicamos todos los días. De manera que, cristiano, entiende esa noche. Esa es la razón por la que tú estás aquí. Esa es la razón por la que tú y yo, y por la que Dios no te llevó simplemente al cielo en el momento que te salvó. Esta es la razón por la que nosotros estamos aquí. Dios nos ha revelado sus planes en y a través de Jesucristo, pero resulta que es a través de tú y yo, es a través de nosotros, porque nosotros somos el plan. Se supone, y esto nos muestra que nosotros somos los predicadores del plan que declara el amor de Cristo e invita a las naciones. Nosotros somos la demostración de que el plan de Dios es verdadero. A medida que nuestras vidas son transformadas y el gobierno de Dios, el reino de Dios, echa raíces en nuestros corazones, tú y yo, esa iglesia, IBM, es la prueba de que el plan de Dios es fiel y es confiable. Mientras hacemos lo imposible a través del poder del Espíritu Santo, viviendo vida de resurrección, de amor, como el de Cristo, que el mundo no puede explicar, excepto que Jesús debe haber resucitado de entre los muertos. Así que, cristiano, no estés ansioso. No solamente conoces al Padre, como dijo Jesús, tú conoces el plan del Padre porque su Padre se deleita en daros el reino. Él se deleita no solamente en decirnos, sino que en hacerte el reino de Dios. Así que, hermanos y hermanas, aquí en IBM y en Ciudad de Dios, seamos ese reino espiritualmente, en un amor que es visible, mostrándolo al mundo para que las naciones conozcan a Dios. Vamos a orar. Oh Señor, oramos que verdaderamente des a conocer tu plan a través de nosotros. Y que cuando el mundo mire a la iglesia, no vea simplemente otra organización, otra institución más, y ciertamente no un club, sino que vean algo que no pueden explicar,
sin recurrir a la realidad sobrenatural de que Jesús se levantó entre los muertos y cambia a pecadores. Señor, te pedimos que tú hagas esta obra en nosotros, para que muchos aquí en Buenos Aires, en Campana, en Encarnación, que muchos alrededor del mundo, que incluso algunos hoy, puedan conocer que tú eres Dios. Y te lo pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, en esa noche.